hablar de Hannah Arendt realmente es un reto que no me di en su momento, pero me alegro de haber aceptado porque, digamos, es una vida muy apasionante, es una vida muy rica desde el punto de vista de la experiencia vital, que vamos a hablar hoy de eso, digamos, con cierta profundidad, pero también desde el punto de vista intelectual, por las obras que produjo. Sin duda, Hannah Arendt es de las filósofas más importantes del siglo XX. A ella no le gustaba, debo empezar por esta autocorrección, a ella no le gustaba que la llamaran filósofa, aun cuando estudió filosofía y tuvo un doctorado en filosofía. A ella le gustaba que se refirieran a su persona como teórica política. Sin duda, una de las contribuciones más importantes a la teoría política contemporánea y una autora de referencia en cualquier facultad o escuela de ciencias políticas. Le puse a esta presentación la vida activa, porque vida activa es un concepto de Arendt, de su teoría de la acción, en la que vamos a indagar un poquito, que la desarrolla sobre todo en una obra que se llama La condición humana, que vamos a hablar un poquito de ella. Bueno, para entrar en materia, este ciclo se llama Cambio de narrativa y a lo largo, digamos, de estos meses, preparándome para esta conferencia, sobre todo, al final les voy a dar varias referencias si les interesa el tema, pero sobre todo yo me basé en la biografía de reciente publicación de Thomas Meyer. Está publicada, se tradujo apenas el año pasado al español, está publicada por Anagrama, se las recomiendo muchísimo porque hay una parte de la vida de Arendt que vamos a ver de seguidas, sobre todo sus años en París, en el sionismo, en organizaciones sionistas, que esa parte de su vida no está tan explorada y que Meyer realmente consigue papeles y documentos de archivo inéditos que no habían sido publicados antes. Entonces, esta biografía de Thomas Meyer la recomiendo mucho en ese sentido. Bueno, pero indagando, yo me decía, bueno, ¿en qué la puedo yo articular con el tema de cambio de narrativas? Y la idea me la proporcionó, no es mía obviamente, me la proporcionó el fallecido filósofo y político español Manuel Cruz en una serie de conferencias de la Fundación Juan March, que también les recomiendo, una serie de conferencias a propósito del natalicio de Hannah Arendt, de los 100 años del natalicio de Hannah Arendt que tuvo la Fundación Juan March en 2006. Están todos los audios en la página de la Fundación. Bueno, en la conferencia de Manuel Cruz, él dice algo impactante que yo dije, esto es el cambio de narrativa. Porque él dice, bueno, la trayectoria vital de Arendt, ese desplazamiento vital de Arendt de la Europa en guerra, porque ella emigra en plena Segunda Guerra Mundial y, digamos, llega a Estados Unidos, donde por suerte es acogida por los círculos intelectuales estadounidenses y tiene la oportunidad de impartir clases en las mejores universidades de Estados Unidos. Ese desplazamiento vital que tuvo ella es también el desplazamiento de la historia de la cultura occidental en la posguerra. O sea, la intelectualidad europea, muchos emigrados de Europa se trasladan, digamos, y hacen un nuevo centro de gravedad en América. Digamos, como ella, está Ludwig von Mises, que también es un personaje interesante, Thomas Mann, también pienso en Thomas Mann, por ejemplo, muchos emigrados que, digamos, en sus trayectorias vitales también cambiaron el centro de gravedad de la historia de la cultura hasta ese momento. Bueno, vamos a empezar por algo que va a definir la
la historia intelectual o también la trayectoria intelectual de Arendt, y es que es una pensadora inclasificable. O sea, si queremos encasillarla en que es una liberal, es una socialista, es una republicana, es una realista o escéptica, no podemos encajarla en ningún lado. Por ejemplo, aquí puse 2 anécdotas interesantes. Su biógrafa, una de sus biógrafas más importantes, que fue su tesista, Elizabeth John Bruhl, dice que Arendt es una conservadora revolucionaria. No sé muy bien qué quiere decir con eso. Y el filósofo Jürgen Habermas dice es una demócrata radical. Luego, también, por ejemplo, Fernando Vallespín, en esta serie de conferencias de la Fundación Juan March que les recomiendo, dice que es una republicana, digamos, sin ambajes. Es un poco de todo. Si uno lee La condición humana, por ejemplo, uno pensaría como Vallespín, dice, es una republicana, además enamorada o nostálgica del mundo clásico, de la virtuositas del mundo clásico. Si uno lee, por ejemplo, mi libro favorito de Arendt, que es sobre la revolución, allí encontramos una Arendt más liberal, que critica la Revolución Francesa y, digamos, defiende la Revolución Norteamericana frente a la francesa, que ese es un tópico como bien común en las ciencias políticas. En fin, yo diría que me siento cómoda con la etiqueta de republicana, pero yo siento que su parte fenomenológica atenúa mucho ese republicanismo que podría tener. Entonces, no es que este eclecticismo en Arendt, digamos, haga de su pensamiento como una especie de colcha de retazos, o tampoco que haga de su pensamiento una ambición integradora donde todo encaje perfectamente. Si algo es característico en Arendt, es que su pensamiento es aporético, o sea, no cierra. Y a ella le gusta así, a ella no le gustaba. De hecho, ella misma decía que si bien ella había estudiado con los máximos exponentes de la fenomenología, como eran Husserl y Heidegger, ella no se consideraba particularmente perteneciente a esa corriente ni a ninguna. Entonces, ella solo quería pensar y defendía la capacidad de atreverse a pensar por sí mismos, usando obviamente las herramientas disponibles, pero digamos aportando una originalidad. Bueno, vamos a remontarnos un poco a sus orígenes familiares porque me parece que es importante, porque sus orígenes familiares hablan de ese lento proceso de asimilación de los judíos en Alemania. La familia Arendt se sabe que llegan a Königsberg, por cierto, la ciudad donde nació Kant, llegan de Prusia a mediados del siglo XIX y son una familia de comerciantes burgueses. A uno de ellos, en la segunda generación, que se llama Max Arendt, que es el abuelo de Arendt, que es el que la sale, aquí está, el que la sale cargando en esta imagen, se muere un poco después de que, cuando Arendt tenía unos poquitos meses. A este Max Arendt, que es como el gran patriarca de la familia, le va muy bien en los negocios, tanto que muda una rama de la familia y de sus negocios a Berlín. Y luego su padre, Aaron Arendt, este señor que ven aquí, también va a morir cuando Hannah Arendt es muy joven, es una niña, padecía enfermedad mental y va a ser criada mayormente por su madre, que queda viuda. Entonces dice Meyer en la biografía que la viuda y la huérfana van a ser acogidas por una red importante de familiares y de amistades.
Hannah Arendt, al parecer, era una niña un poco enfermiza, le daban muchas fiebres frecuentemente y, digamos, no tenía o no despertó, no había en ella una inclinación o una inteligencia sobresaliente. Sin embargo, ya entrando a la preadolescencia, va a demostrar unas capacidades de memoria y de aprendizaje muy rápido. Y eso va a hacer que entre a colegios privados, etc. Como dije en un principio, la historia de la familia Arendt es la historia de la lenta asimilación y la articulación de exitosa hasta, digamos, hasta 1933 de los judíos a la sociedad alemana. Y este va a ser un tema al que Arendt le va a dedicar muchísimo tiempo. Si pensamos, por ejemplo, en la primera parte de los orígenes del totalitarismo, que habla del antisemitismo, tiene que ver un poco con este tema, la historia de la asimilación judía, y ella dice una idea muy importante con respecto a eso, la forma en que los judíos se insertan a la alemanidad o a la cultura alemana es a través de la educación y de la educación ilustrada, ¿no? Bueno, además de la lengua materna, a la que Hannah Arendt al final de su vida le va a dedicar cierta importancia, ¿no? Dice, al final lo único que queda es la lengua materna, lo que la seguía uniendo un poco a Alemania, porque toda su vida ella va a ser una paria, una exiliada, no solo jurídicamente, que lo fue, y eso va a ser determinante en varios momentos de su vida, sino también en su personalidad. Ella va a ser una especie de exiliada siempre, ella nunca va a estar, nunca se va a sentir parte. Bueno, sus últimos años de escolaridad, al parecer ella tomó un viaje a Berlín, sentía cierta atracción por la teología cristiana. Esto es algo bien importante porque esto es un comentario que va a hacer luego Karl Jaspers sobre su pensamiento en relación a su tesis doctoral, pero finalmente se decanta por ir a estudiar filosofía en Marburgo. Marburgo es importante en la constitución, en la personalidad y en el pensamiento de Arendt, porque, como dice Thomas Meyer en la biografía, Marburgo es una especie de laboratorio de ideas, ¿no? Y en ese momento, el rockstar de Marburgo era Martin Heidegger. O sea, Martin Heidegger era una personalidad que atraía jóvenes de toda Alemania que se inscribían en la Universidad de Marburgo para recibir clase con él y recibir sus conferencias. En Marburgo, digamos, Meyer dice un punto en el que yo estoy de acuerdo: Marburgo no es solo Heidegger para ella. En Marburgo ella obviamente se familiariza con la fenomenología de Husserl, se familiariza puede conocer a Leo Strauss, que es un gran filósofo político también del siglo XX, pero la relación con Heidegger era ciertamente especial, y en 1925 tienen una aventura amorosa, ella siendo su alumna y Heidegger estando casado. Si les interesa esta parte de la vida de Arendt, que es una parte muy importante porque todos los que conocieron a Arendt dicen que su relación amorosa con Martin Heidegger la marcó durante toda su vida, y luego ella en su madurez, en los años 60, va a ir a Alemania y va a visitar a Heidegger nuevamente, digamos, con 40 años de separación y con básicamente su mundo, el mundo que ella conocía, destruido. Estamos hablando ya bien entrados en la posguerra.
o en la Guerra Fría, para ser más exactos. Entonces, mucha gente está de acuerdo en que Martin Heidegger va a ser uno de los grandes amores de su vida. Aquí, por cierto, si les interesa el tema, hay una edición de Editorial Herder, donde ahí en ese libro de Herder están todas las cartas que se intercambiaron Heidegger y Arendt. Aquí un extracto que le escribe Heidegger a Arendt, le dice: nunca podré poseerla, pero usted pertenecerá a partir de ahora a mi vida. Bueno, también, ya hablando en una relación ya en el plano intelectual, va a ser una de las amistades más entrañables del siglo XX, también es uno de los grandes mentores, el gran mentor intelectual de Arendt, que va a ser Karl Jaspers. Ella se traslada a Heidelberg para hacer su tesis doctoral y decide explorar el tema del concepto de amor en San Agustín, sobre eso es su tesis doctoral. En una oportunidad se lo platica a uno de sus grandes amigos, que va a ser uno de sus grandes amigos en Marburgo, que es Hans Jonas. Es un personaje, es una de las amistades más importantes en su vida. De hecho, todos los conocidos de Arendt, y Thomas Meyer dice en la biografía también, y en la película de Eichmann sale algo de eso, de que este gran amigo Hans Jonas estuvo siempre un poco enamorado de Arendt, eran compañeros en Marburgo, y cuando se exilia Arendt en Nueva York, se van a reencontrar en la New School of Social Research de Nueva York y van a retomar su amistad. Bueno, es en la correspondencia con Hans Jonas que Hannah Arendt le expresa que tiene intención de explorar el tema de la teología católica en San Agustín y que tiene en mente a Karl Jaspers como tutor. Le entrega un primer borrador y Karl Jaspers destruye la tesis para que no nos sintamos mal con nosotros mismos. O sea, hasta Hannah Arendt le votaron la tesis. Karl Jaspers dice que básicamente Arendt trata de destruir la teología cristiana, pero a la vez se siente profundamente atraída por ella. Hannah Arendt le contesta que ella va a hacer todas las correcciones que sean necesarias y de hecho se retira a Königsberg para apartarse un poco para concentrarse realmente en terminar la tesis. Y según refiere Meyer, en parte también en ese momento estaba pasando por dificultades económicas, entonces de allí entendemos un poco por qué no le fue tan bien. Termina la tesis en el año 29, se la entrega a Jaspers y Jaspers le pone una calificación buena, muy alemán. Sin embargo, tiene la gentileza de publicarla en una colección de filosofía que él coordinaba y bueno, y gracias a eso tenemos la primera publicación de Hannah Arendt, que es el concepto de amor en San Agustín. A partir de allí, la amistad entre Arendt y Jaspers va a ser, como repito, una amistad entrañable y es una de las amistades más importantes de la historia de la filosofía del siglo XX. Ellos dos, en sus correspondencias, que también está publicada, van a hablar sobre el caso de Heidegger, de Martin Heidegger. Una de las cosas que ninguno de los dos, ni Jaspers ni Arendt, le perdonan a Heidegger, obviamente va a ser su militancia en el nacionalsocialismo, en el partido nazi, y cuando Heidegger lo nombran, el Tercer Reich lo nombra rector, ahorita se me escapa el nombre de la universidad, Heidegger básicamente le va a prohibir el ingreso a su cátedra a
a Husserl, precisamente porque era judío. Entonces, allí podemos ver en la correspondencia entre Jaspers y Arendt cómo hablan terriblemente mal de Martin Heidegger, ¿no? Bueno, ella entrega la tesis y más o menos 3 o 4 meses después se casa en una boda relámpago, es su primer matrimonio, ya se va a casar 2 veces, con Gunther Stern. Stern es de una familia liberal judía, es bastante pudiente y es un discípulo de Husserl. Y interesantemente, esto es algo, de esos detalles, así que uno se encuentra en las biografías y uno dice, ay, wow, un chisme interesante, y la resalta. Dice que Heidegger decía sobre Stern que era un recién llegado. Nadie sabe muy bien a qué se refería, pero probablemente tenía que ver con Arendt. Allí, rivalidad, triángulos amorosos. Bueno, llega un año definitivo en la vida de Arendt, que es el año 1933. Ella ha dicho en entrevistas, etcétera, que el 27 de febrero de 1933 fue como un momento clave en su vida. En inglés pudiéramos decir un turning point, ¿cierto? Porque es la fecha que ocurre el incendio del Reichstag. Y ella dice, ese es el momento en donde ella piensa o digamos, o entra en política o ve necesario pensar y adentrarse en el tema de la política. Digamos, cuando ya la política la tienes aquí, se vuelve no necesario, se vuelve vital comprenderla. Y este es el momento en que ella se aboca a pensar la política. Bueno, cuando pasa esto, su esposo Stern, Gunther Stern, se va para París, pero ella se queda en Berlín unos meses porque iba a presentar un ensayo, iba a presentar un ensayo sobre el tema de la asimilación judía y la ilustración. Esto va a ser un tema que en los siguientes años va a preocupar o a mover los intereses intelectuales de Arendt, pero a petición de Aaron Zweig, ella, para publicarlo en una revista judía, ella va a la biblioteca, a la hemeroteca, según entiendo, y empieza a buscar recortes de prensa sobre antisemitismo. Resulta que la descubren las autoridades alemanas y la meten presa, la encarcelan más o menos 8 días, es detenida. Y por presión de sus amigos, logra salir de la cárcel y allí se va sin mirar atrás rumbo a París, donde va a ser su primer exilio. Y va a estar en París más o menos 8 años. Los años en París tal vez son los menos explorados porque aquí Arendt abandona un poco su trabajo intelectual. Esta es la parte en donde de verdad sí recomiendo la biografía de Meyer, porque esta parte Meyer, como les digo, o sea, saca papeles y documentos de archivo inéditos y puede realmente reconstruir esos años, esos 8 años en París, tan olvidados o tan poco tomados en cuenta en la vida de Arendt. Inmediatamente ella llega a París y empieza a vincularse a los grupos sionistas y se vuelve una activista del sionismo. Primero va a tener un trabajo en una organización que se llama Agricultura y Artesanía, que básicamente localizaban judíos, les enseñaban oficios, les enseñaban agricultura y artesanía para luego poder enviarlos a Palestina.
Y digamos, de aquí viene un poco la idea del kibbutz israelí, ¿no? O sea, básicamente no importaban tanto las profesiones en los judíos, sino lo importante era que desarrollaran oficios para, digamos, una vez emigrados, pudieran digamos, hacer un núcleo productivo, un centro productivo basado precisamente en la arquitectura, en la agricultura y en la artesanía. Estuvo varios años en esa organización, luego la van a nombrar directora general de la Aliyá Juvenil e Infantil de Berlín, donde más o menos parecido al tema de lo que hacían agricultura y artesanía, ella va a ubicar jóvenes, niños y adolescentes judíos que estaban en condiciones de indigencia y de pobreza, porque recuerden que a partir de este momento, o sea, ya hay leyes de segregación en Alemania y a los judíos no se les está permitiendo estudiar, etcétera. Entonces, obviamente hay muchos jóvenes, niños y adolescentes en condiciones casi que de indigencia y la idea era localizar a estos niños y jóvenes y llevarlos a Palestina. Bueno, aquí hay cosas interesantísimas. Toda esa parte de la biografía de Meyer es muy interesante. Una parte, por ejemplo, que recuerdo, se queda sin dinero, se queda sin financiamiento la Aliyá Juvenil y ella, digamos, una mujer bastante decidida, le habla a una conocida que tenía, Rothschild, de apellido Rothschild, heredera de los Rothschild, y le pide dinero para trasladar a estos niños judíos, etcétera, y consigue el financiamiento. Y en total, esto es poco conocido en la vida de Arendt, porque interesantemente, cuando ella llega a Nueva York y le toca hacer su CV, ahorita vamos a hablar de eso, ella sí dice, bueno, trabajé en organizaciones judías, trabajé en organizaciones sionistas, pero, digamos, no se da autobombo. No tenía mi defecto, que es la falsa modestia, pero omite esto tan importante que es que logró salvar a 120 niños judíos y trasladarlos, o sea, básicamente les salvó la vida. Digamos, si van a leer la biografía de Meyer, la recomiendo 100% por esa parte. Bueno, justamente en esta época, su matrimonio con Stern está en dificultades. Una de esas dificultades es que su cuñada, Eva Stern, trabajaba en la Aliyá Juvenil con ella y no se llevaban para nada bien. La hermana, o sea, no se llevaba para nada bien con su cuñada, con la hermana de su esposo. Luego, básicamente ella dice en correspondencias que estaba tan atareada trabajando y vivía tan ocupada trabajando que no estaba en su casa. O sea, ella decía, yo llego a mi casa, pongo la cabeza en la almohada y de ahí un par de horas después me paro a seguir trabajando. Entonces no estaba en su casa. Al parecer a Stern le dan una oportunidad para irse a Estados Unidos y Stern la toma y ella, como ya era una personalidad dentro de los círculos parisinos por su militancia sionista, al parecer en 1936 conoce a quien va a ser su segundo esposo, que es Heinrich Blöcher. Blöcher es un filósofo marxista y militante también, muy militante del marxismo, y bueno, era un don Juan al parecer, y lo fue durante toda su vida. Empiezan una relación al parecer en 1936, estando ambos casados, y en 1937 por fin el divorcio de Arendt con Stern se concreta. Hay allí unos problemas porque a Stern en Estados Unidos también lo estaban buscando por, digamos, por filiación comunista y eso también le afectó a Arendt en ese momento, pero bueno, se logran divorciar y empiezan la relación con Blöcher. Aquí hay un detalle importante.
en la vida personal de Arendt, porque, de nuevo, Blöcher era bastante mujeriego, pero era incondicional con ella. De hecho, la acompañó por el resto de su vida, fue un gran compañero, pero él tenía una relación con esta mujer, Charlotte Berat, que Charlotte Berat va a conocer a Arendt y a Blöcher desde el exilio en Berlín, pero luego en el exilio en Nueva York también, hasta convertirse en la traductora de Arendt al inglés, de sus obras en inglés. Y al parecer siempre tuvo, o sea, nunca interrumpió su relación sentimental con Blöcher. De hecho, decían, o apunta Meyer en su libro, que todos los jueves, ya digamos viviendo ya en Nueva York, todos los jueves Blöcher se iba a casa de Charlotte, el resto de la semana estaba con Arendt y los jueves se iba a pasar la noche con Charlotte. Y al parecer todo el mundo sabía esto, pero Arendt se daba por no aludida. Se hacía, como decimos, se hacía la loca. Tan es así que cuando se muere Blöcher en 1970, dice Meyer, su biógrafo, que dejó 2 viudas. Esto sale un poquito en la película de Arendt de Margaret von Trotta, que vamos a hablar allí. Y bueno, y otras cosas un poco más desafortunadas, como que dice Meyer en el libro, que era bastante común en Blöcher, que apenas estaba conociendo una mujer, le preguntaba si quería pasar la noche con él. Pero bueno, más allá de estas curiosidades, fue incondicional con ella, la acompañó durante toda su vida y ella le dedica a él la dedicatoria, los orígenes del totalitarismo, es a su esposo. Bueno, aquí hay un tema importante porque recordemos que en 1940 Alemania invade Francia y pone un gobierno títere, que es el gobierno de Vichy, el régimen títere de Vichy. Bueno, cuando, digamos, ya estamos bien adentrados en la Francia de Vichy, aunque en los meses previos también había un gobierno antijudío, empiezan en Francia la persecución contra los judíos. Y para ese momento, Arendt ya tenía 8 años en Francia y ya había perdido toda esperanza de que le dieran la nacionalidad francesa y seguía como refugiada, digamos, tenía una visa de refugiada en Francia. Más o menos en 1940 le piden que se traslade al campo de Gurs, digamos, en tanto todavía tenía el estatus de refugiada judía, y allí va a pasar varios meses, junto a otras 7.000 mujeres judías. A los meses, creo que como a los 4 meses, por un tema de un contexto de armisticio y de liberaciones, ella logra, digamos, demostrando medios económicos, logra salir de Gurs, lo cual fue una buena suerte porque al resto de las mujeres que se quedaron en Gurs no les fue nada bien. A muchas las asesinaron o muchas se murieron de mengua, etc. Y por suerte se encuentra con Blöcher. Ambos reciben un permiso para cruzar la frontera e irse hasta Portugal, a Lisboa, y de ahí tomar un barco rumbo a América. El 10 de mayo de 1941 salen en este barco, en el Guinea, hacia Estados Unidos. Se va Arendt gracias a una organización judía que se llama The American Jewish Joint Distribution Committee, donde, digamos, rescataban judíos y los sacaban de Europa.
digamos, su condición de académica la ayudó en este sentido, porque cuando llega a Nueva York contó nada más y nada menos que con las recomendaciones de Albert Hirschman, gran pensador de la historia del pensamiento económico. Y interesantemente, de hecho, por esta parte es que comienza la biografía de Meyer. Meyer empieza aquí, hace como un flash forward antes de irse a los orígenes. Dice que lo primero que hace Arendt cuando llega a Nueva York es hacer su currículum. Y las personas que hemos emigrado, digamos, nos identificamos con esto bastante bien. Por lo menos yo me identifiqué bastante bien, y en la biografía de Meyer sale una transcripción del currículum, de lo que escribió Arendt en su currículum. Lo segundo que hizo fue buscar, comprar una máquina de escribir y obviamente sacar el carnet de usuario de la Biblioteca Pública de Nueva York. Ella buscaba continuar su trabajo sobre la historia del antisemitismo en Alemania y la historia de la asimilación judía en Alemania, ¿no? Bueno, vamos a hacer un salto porque quiero avanzar y también quiero hablar de su obra, que es importantísima. Ella empieza a escribir Los orígenes del totalitarismo más o menos en 1945 y básicamente los orígenes de los orígenes, me gusta cómo lo pone Meyer en la biografía, se deben básicamente a su correspondencia con el politólogo Valdemar Gurian y con el historiador Salo Baron. Sobre todo, si se recuerdan, Los orígenes del totalitarismo está dividido en tres partes, ¿no? La primera parte habla del antisemitismo, la segunda parte habla del imperialismo y la tercera parte habla del totalitarismo. Yo siempre recomiendo, o por lo menos a mí me funcionó así, que empiecen de atrás para adelante. Porque la parte del antisemitismo puede ser un poco difícil de asimilar, sobre todo si no se tiene contexto histórico del tema judío y de la cuestión judía. Suele ser una lectura bastante densa para empezar. Entonces, a mí me funcionó leer de atrás para adelante, leer primero la parte 3 del totalitarismo, la parte 2 del imperialismo y de último la parte 1 del antisemitismo. Entonces, la parte del totalitarismo la sacó precisamente de Valdemar Gurian y la parte del antisemitismo de Salo Baron. Básicamente, bueno, en la parte del antisemitismo escribe sobre el caso Dreyfus. Ya ella había escrito sobre el caso Dreyfus, que fue un caso muy famoso de antisemitismo en Francia a principios del siglo XX. Lo menciona allí en esa parte y muchos dicen que ese va a ser el germen de los orígenes, y de hecho va a ser publicado antes en el New Yorker y se va a volver famosísima esa pieza. De hecho, podemos decir que esa pieza fue la que la lanzó al estrellato. Digamos, ¿qué es lo original de este libro y por qué se ha vuelto Los orígenes del totalitarismo una obra canónica de la ciencia política del siglo XX? Porque ella, digamos, antes que ella, ya lo habían dibujado, por ejemplo, Karl Popper con La miseria del historicismo, también Friedrich Hayek en el año 44, cuando publica Camino de servidumbre, habla un poco de esto, pero aquí Hannah Arendt lo sistematiza muchísimo más, que es la equivalencia, o no digamos la equivalencia, sino la similitud entre nazismo y comunismo, que va a ser un tópico, digamos, bastante manido, incluso al día de hoy, en la ciencia política. Pienso, por ejemplo, también en Ernest Nolte, el famoso historiador alemán,
pero incluso más recientemente, y creo que lo tienen aquí afuera el libro de Axel Kaiser de nazicomunismo, ¿no? Entonces, ya hay cierta idea de que estos dos fenómenos políticos, si bien parecieran estar en las antípodas, tienen algo de similitud. Por ejemplo, la visión del Estado totalitario como un artificio, como una técnica científica de administración del poder. Dice Arendt, por ejemplo, que el Estado totalitario desnaturaliza, perdón la redundancia, el derecho natural y todo lo vuelve derecho positivo. Entonces eso de alguna forma le quita el contenido moral a la ley y yo puedo estar haciendo de las peores aberraciones que existen, pero estoy obedeciendo la ley. Digamos, la necesidad de la sociedad de masas para que ocurra o para que se den un Estado totalitario, tanto en su versión nazi como en su versión comunista, se requiere una sociedad de masas. La identificación, esto lo llaman la triple identificación del partido con gobierno y Estado, se confunden estas tres instancias, partido, gobierno y Estado, y muchas veces se superpone la burocracia de uno sobre otro a propósito, precisamente por ese tema de diseminar el mando. El Estado totalitario se vuelve como una gran máquina, ese artificio, digamos, jovesiano que es el Estado moderno, se vuelve una máquina compleja, un poco al estilo, ¿se recuerdan la película famosa de Charles Chaplin de Tiempos Modernos? Cuando él está, digamos, en la máquina y cae dentro de los engranajes, se mete a la máquina y cae dentro de los engranajes de la máquina y no puede hacer nada al respecto. Bueno, todo esto es una metáfora, digamos que también sale en otro libro que les recomiendo, también de esa época, de James Burham, que se llama La Revolución Gerencial, donde habla precisamente de esta máquina con vida propia, que es el Estado totalitario, y básicamente que se convierte en una máquina, un poco a la inversa de lo que es la producción capitalista, que sería la producción en masa. En el Estado totalitario, esta máquina o esta ingeniería de poder a lo que lleva es a la destrucción en masa. Bueno, el libro cuando sale publicado fue un éxito, la catapulta a la fama, y interesantemente ella de allí en adelante va a contar con el mecenazgo de Dorothy Norman, que era la esposa de un banquero de Wall Street y una activista de izquierda muy importante. Va a formar parte de todos los círculos intelectuales neoyorquinos, va a escribir en el Partisan Review, que es una revista de izquierda muy importante, donde publicaban los intelectuales de la época, y este libro la va a catapultar a la fama. Luego, en el año 58, va a publicar La condición humana. Obviamente no voy a hablar de todas sus obras, sino las más importantes, algunas que he leído. La última, por ejemplo, que vamos a hablar, que es La vida del espíritu, no la he leído, pero la tenemos que comentar. Pero no me voy a detener en todas. Este es su trabajo sobre, básicamente, su teoría política y su teoría de la acción, digamos, porque su teoría política se desprende de su teoría de la acción. Entonces, ella lo primero que hace es distinguir entre la vita activa y la vita contemplativa. Para ella, la política es acción y se piensa sobre la política para actuar en el espacio público. Ella no cree
en el pensamiento pasivo. Digamos, para ella, la política es acción. Las 3 actividades humanas más importantes son labor, trabajo y acción. Labor siendo lo que el ser humano hace de una forma más abstracta. Trabajo, lo que el ser humano hace en su forma más concreta, o sea, ganarse los medios de vida para subsistir. Y la acción, que es, de nuevo, acción política. ¿Cuál es la condición para la acción? ¿Qué nos hace ser seres políticos? La natalidad. Y aquí viene el aporte interesante y original de Arendt. Para Arendt, su categoría de la acción empieza con la natalidad, con el nacimiento. De hecho, hay un párrafo en La condición humana donde ella dice que admira que en el cristianismo se celebra la Navidad, la natividad, el nacimiento. Al final, la metáfora es la potencia de iniciar algo nuevo. Entonces ella dice, toda vida o toda acción humana empieza con nacer. Y no hay mejor metáfora de lo nuevo, de la oportunidad para crear lo nuevo, que el nacimiento. Entonces, yo siempre, ese párrafo donde ella habla de la Navidad, siempre lo paso así en mis tarjetas de Navidad a la gente, porque es un párrafo muy bonito. Bueno, aquí hay otra distinción muy importante en el mundo, o sea, en las categorías arendtianas, que es la distinción entre lo público y lo privado. Ella obviamente es una persona que ve el tema de lo público desde la visión de los antiguos, de los clásicos, como los clásicos ven el espacio público o la esfera pública. Lo privado es realmente la privación de la esfera pública. Y toda acción política es pluralidad. Aquí hay también un giro original en la teoría política de Arendt, porque Arendt rehuye de esos conceptos de la política como enemistad o la política como conflicto, sino que ella ve la política precisamente como pluralidad. Pero una pluralidad donde todos podemos existir en un marco común que es la democracia. No se entienda esta idea de la política como pluralidad con la idea identitaria, digamos, o la política identitaria o la política de las identidades en la actualidad. De hecho, yo creo que confrontada con la política identitaria, ella en la actualidad ella la rechazaría, porque ella está hablando de la polis, de la vida en común de la polis, en donde todos podemos hacer parte en el marco común de la democracia, no en una esfera aislada y autárquica y pretendidamente autosuficiente, donde yo uso la coerción política para lograr mis fines de grupo o individuales. No, así no entiende Arendt la vida pública y así no entiende Arendt el concepto de pluralidad. Aunque, bueno, una cosa es Arendt y otra cosa son sus intérpretes. Obviamente también pensadoras del feminismo como Seila Benjavid, como Nancy Fraser, digamos, no, este concepto de pluralidad en el espacio público lo han llevado por otros derroteros, pero digamos, en Arendt está muy claro a qué se refiere con pluralidad. Bueno, aquí llega otro punto determinante en su vida, que es Eichmann en Jerusalén, el juicio a Eichmann. Eichmann, que es una figura importante o de las figuras claves del nazismo, es detenido en Argentina y es llevado a juicio en Jerusalén. Digamos, en su momento se publicitó muchísimo y ella vio una oportunidad allí, tomó su teléfono y le habló al New Yorker
y le dice al editor del New Yorker, mira, yo te puedo hacer un reportaje de lo que está del juicio de Eichmann en Jerusalén, si tú obviamente me pagas el pasaje y el hospedaje para ir, yo te hago el reportaje y todo. Y obviamente el editor del New Yorker dice, toma, vete, que la autora de Los orígenes del totalitarismo te llame para hacerte ese reportaje, que es uno de los juicios más importantes del siglo, pues es una oportunidad de negocio a la que no se le puede decir que no. Efectivamente, Arendt, y ahí vemos lo polifacética que era Arendt. Digamos, podía bajar de su pedestal de pensadora y de intelectual a hacer trabajo de reportera. Están los reportajes, hizo los reportajes, pero lo más importante es que el juicio de Eichmann saca su famoso libro de Eichmann en Jerusalén y el subtítulo que es Ensayo sobre la banalidad del mal. Es un concepto, la banalidad del mal, es un concepto que ha sido tan manido que cada quien entiende por banalidad del mal lo que quiera. De hecho, el propio ejemplo está, hay un documental que lo voy a poner en las referencias, en las referencias que les recomiendo y mis recomendaciones para ustedes. Hay un documental que precisamente se llama La Vita Activa, de 2015, donde le preguntan a varios intelectuales y pensadores sobre el concepto de banalidad del mal y todos dicen algo diametralmente opuesto. Entonces, es uno de sus conceptos más famosos, pero también se ha vuelto como un tópico. ¿Qué quiere decir Arendt con el término banalidad del mal? Ella, y de esto va la película de 2013 que se llama Hannah Arendt, que es la película de Margaret von Trotta, que vamos a ver un extracto ahorita. Ella está en el juicio de Eichmann y cuando le preguntan a Eichmann, bueno, o sea, usted dio la orden para mover a esta gente, porque Eichmann era el que controlaba la logística del tema de los campos de concentración y fue el que controló toda la logística para la solución final. Entonces, bueno, y usted cuando movía a esta gente de un lado para otro, básicamente a matarla, o sea, ¿qué pensaba? Y él decía, no, bueno, hablaba de trivialidades. Yo decía, a ver, yo estoy cumpliendo órdenes, ¿usted qué referencia, cuál es su código ético? Bueno, yo me guío por la crítica del juicio kantiano, yo creo en el imperativo categórico kantiano. Digamos, a Eichmann le hacen exámenes, van psiquiatras, psicólogos para ver si tenía una sociopatía, para ver si era un sádico, y resulta que no, que era un tipo pues bastante normal. Entonces, de aquí viene toda esta idea de Arendt de la banalidad del mal, donde dice, el mal en Eichmann no es un mal radical, él cumplió con su deber, no solo obedeció las órdenes, sino que también obedeció la ley. Entonces, ella aquí habla de un problema que es el problema de la burocracia como un mecanismo de disolución de la responsabilidad. Precisamente en ese engranaje que hablábamos del Estado totalitario, es peor, no, o sea, cuando estás dentro de la máquina totalitaria, en donde la ley se desnaturaliza, y ya la ley natural deja de importar y todo es ley positiva, todo es procedimiento vaciado completamente de contenido, donde precisamente el Estado, en eso vuelvo un punto con el tema de los orígenes del totalitarismo, otra diferencia importante que hace Arendt. El Estado totalitario no es como la tiranía, no es como el viejo despotismo, es otra cosa, es algo original del siglo XX, porque en la tiranía y en el despotismo estamos básicamente, voy a usar un término de Giorgio Agamben, está nuestra nuda vida, nuestra vida desnuda frente a la decisión personal y arbitraria del tirano. En el Estado totalitario estamos frente a una maquinaria impersonal.
Digamos que todo Estado moderno tiene algo de eso, pero el Estado totalitario lo lleva al paroxismo. Entonces, dentro de esa maquinaria totalitaria es peor no obedecer que obedecer, básicamente. Eso es lo que está diciendo Arendt. Y la mediocridad de este personaje de Eichmann, que precisamente dentro de eso es incapaz de distinguir el bien del mal y es incapaz de hacer una objeción de conciencia y decir, mira, esto que estoy haciendo está mal, está pésimamente mal. O sea, estoy mandando a unas personas a un horno, básicamente. Y perdónenme la imagen, pero así fue. Entonces, digamos, un hombre totalmente incapaz de hacer una objeción de conciencia y allí, por eso Arendt habla de que es un mal, no es un mal radical, es un mal banal. Bueno, esto fue explosivo en su momento y esto le ganó a Arendt un segundo exilio, que fue más bien un incilio, porque esto cayó en la comunidad judía terriblemente mal. Porque básicamente los judíos decían que ella estaba precisamente banalizando la tragedia del Holocausto o quitándole culpa al Estado nazi al decir que era un mal banal. Bueno, esto le valió un tercer exilio, pero como digo, fue más bien un incilio, porque de allí se convirtió en una paria dentro de la comunidad judía, dentro de la propia comunidad judía, le van a decir antisemita, le van a decir de todo. Les voy a poner una escena porque la película, en 2013, la directora alemana Margaret von Trotta, alemana-estadounidense creo, ahorita no recuerdo, hizo una película que se llama Hannah Arendt, que precisamente es sobre este periodo de su vida del juicio de Eichmann, y hay una escena final en donde ella da un alegato y confronta a quienes la atacan por el libro, y se los voy a poner, es cortita, pero vale la pena que la vean y vale la pena que vean toda la película. I am, of course, as you know, a Jew. And I've been attacked for being a self-hating Jew who defends Nazis and scorns her own people. This is not an argument. That is a character assassination. I wrote no defense of Eichmann, but I did try to reconcile the shocking mediocrity of the man with his staggering deeds. Trying to understand is not the same as forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. And consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. It is true. I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong, beautiful from ugly. And I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Thank you. Bueno, les recomiendo la película, aunque creo que la actriz no la caracterizaron bien, o sea, no se parece,
o sea, su caracterización de Arendt no es la mejor, pero la película se las recomiendo. Bueno, personalmente quería hablarles de esta obra sobre la revolución porque es mi obra favorita de ella. Creo que probablemente es mi obra favorita de ella porque es la obra donde hay una Arendt, es la Arendt más liberal de todas. Aquí está la pequeña vena liberal de Arendt, donde ella básicamente aborda el viejo tópico de la Revolución Americana versus la Revolución Francesa, que esto viene desde Tocqueville, viene desde Burke, etc. Entonces ella aborda la revolución como un fenómeno exclusivo de la modernidad, esta idea del mito del hombre nuevo, de la cual bebe también la Revolución Americana, porque recuérdense que estos primeros pilgrims llegan a América buscando hacer la nueva Jerusalén. Hay una idea allí de un nuevo hombre, solo que ¿qué es lo que diferencia la Revolución Americana de la Revolución Francesa y el resto de revoluciones sangrientas que le siguen a la francesa? El problema de la cuestión social. Ese no es un tema que está dentro de la configuración de la Revolución Americana, que sí va a estar dentro del tema de la Revolución Francesa y de todas las revoluciones posteriores, y es el tema por excelencia de, digamos, el área central de la política en la actualidad, el tema de la cuestión social. ¿Quién debe tener las ganancias del capital? Las debe tener el propietario que pone en riesgo su capital y lo puede perder, que es el que pone todo el riesgo, o las ganancias del capital las debe tener el trabajador que pone su fuerza de trabajo. Básicamente en esta discusión de la cuestión social nos hemos desgastado en los siguientes 200 años de historia política y de conflicto político porque todavía seguimos metidos, el área central de la política sigue siendo la cuestión social. Entonces aquí es la Arendt, de nuevo, más liberal y más realista porque ella reconoce que el problema de la Revolución Francesa y de las revoluciones siguientes es la primacía de lo económico, subordinan todo a la economía. Y allí reconoce algo que es la autonomía de lo político. O sea, lo político es independiente de mis consideraciones morales, de lo justo, de lo bello, de lo bueno, de consideraciones morales, estéticas, de eficiencia, etc. Lo político, allí donde haya seres humanos, existirá la política. Y critica, obviamente, la concepción de... que la economía esté al servicio de la ideología y defiende más bien la concepción de la economía como un producto de la cooperación, no de la violencia permanente. O sea, básicamente las revoluciones son un salto hacia adelante en la historia que buscan hacer un hombre nuevo mediante el ejercicio de la violencia permanente. Entonces, esta, no porque sea mi obra favorita de Arendt, pero se las recomiendo, es un ensayo muy corto de 100 y pico de páginas, pero vale la pena cada página. Bueno, vejez y muerte. Ella ya para 1970, como mencioné en alguna lámina anterior donde hablé de su segundo esposo, Heinrich Blücher, muere en 1970 y en 1971, perdón. Y uno de sus discípulos, que se llama Jerome Cohn, en este documental sobre ella que se llama La vida activa, ella dice que la muerte o la viudez, la muerte de su esposo fue un golpe durísimo para ella y dice Jerome, la envejeció hasta llegar a parecer de 160 años. Realmente no murió muy vieja, o sea, murió de 69 años. Pero dice Jerome Cohn que esa última sesión de fotos que tiene, que es esta, y luego en la siguiente vamos a ver la otra, parecía una mujer de 80 y pico de años o más, de, digamos, la soledad y
prácticamente probablemente, ¿no?, la depresión en la que se sumergió después que enviudó. Bueno, como dije, siempre fue una exiliada. Primero se va de Alemania a París, luego se va de París a Estados Unidos y luego, digamos, la comunidad judía la execra. Y luego también, aquí hay una parte interesante en ese documental, porque Jerome Combs dice, también fue abandonada por todos los hombres que la amaron. Su abuelo, su padre, que tuvieron muertes, digamos, cuando ella tenía una edad temprana, su primer esposo, donde básicamente ella se divorcia del primer esposo porque el esposo le dice, nunca estás en casa, y yo ya me fui a Estados Unidos y conocí a otra mujer, y luego el caso de su segundo esposo, que ya lo detallamos. Entonces dice su alumno excelso, Jerome Combs, que también va a ser defraudada por los hombres que amó. Bueno, y obviamente por Martin Heidegger, ¿no? Martin Heidegger va a ser una decepción profunda en su vida, también por el camino que tomó dentro del nazismo. Aquí hay unas palabras, un encomio que va a ser su entrañable amigo Hans Jonas, que dice en su elogio fúnebre, donde dice, hasta el fin de mis días me es difícil imaginar un mundo sin Hannah Arendt. Y creo que para nosotros también, las personas que estamos metidas en estudiar la política y en pensar la política, creo que nos es difícil imaginar o plantearnos estos temas sin la obra de esta mujer. Bueno, otra cosa interesante es que luego de su muerte, sus amigos se le acercan a una de sus alumnas predilectas, que es Elizabeth John Bruhl, y le proponen que ella se vuelva la custodia de los archivos de Arendt y que escriba una biografía de Arendt. Y esa biografía, que es la biografía canónica de Arendt, que se publica en 1982 y todavía sigue siendo la biografía por excelencia de Arendt, la de Elizabeth John Bruhl. Tiene una publicación póstuma que lamentablemente yo no he tenido la oportunidad de leer esta obra, pero luego de esta conferencia seguro la abordaré. Es un poco complicada, las veces que he intentado abordarla es un poco complicada porque es muy fenomenológica y bueno, y mi base no es la filosofía, entonces es un poquito enredada de entender. Es una publicación póstuma, no la completó, le faltó la tercera parte, es una reflexión moral, o sea, ella aquí lo que intenta es hacer su teoría moral, su teoría de la moral, y ella divide esa teoría de la moral en tres partes: el pensar, la voluntad y el juicio. Ella terminó el pensar, terminó la voluntad y el juicio no lo terminó. Pero tiene unas anotaciones en su archivo sobre el juicio en Kant, donde muchas personas, muchos arendtianos dicen que estas notas que ella tomó sobre el juicio en Kant era como el borrador o la armazón de lo que iba a ser esa tercera parte. Por cierto, les recomiendo en las conferencias de Juan March, la última conferencia que da la filósofa Victoria Camps, precisamente sobre el tema de la moral en Arendt, es creo que la mejor de todas. Es espectacular esa conferencia donde aborda este tema. Bueno, y luego también pueden ver, esta fue una de las últimas fotografías que le tomaron, de nuevo lo que dice su alumno Jerome Combs, cómo se ve para tener 69 años, o sea, no parece de 69 años, parece de 90. Entonces sí, sí un poco la observación de su alumno Jerome tiene un poquito de asidero, ¿no? Bueno, y otra cosa interesante es que se muere en el año 75 de un infarto frente a sus amigos. Estaba en un momento en una tertulia y le dio un infarto fatal y se murió frente a sus amigos. Entonces, algo bien traumático probablemente de presenciar. Bueno, estas son mis recomendaciones. Obviamente
la biografía de Elisa de John Bruhl, que es como la canónica, la película de Margaret von Trotta, que se llama Hannah Arendt, el documental que se llama La vida activa, de 2015, este libro que no lo he leído, pero me llamó bastante la atención, que es como una biografía intelectual de Arendt que publicó Alianza Editorial. Interesantemente, Alianza Editorial, para quienes les guste la historia del mundo editorial, a mí esa es una de las cosas que me apasionan. Alianza Editorial, precisamente de José Ortega Hijo, va a ser José Ortega Hijo, precisamente con su editorial, quien por cuenta de el jurista español Manuel García Pelayo va a publicar las obras de Arendt al español. Entonces, yo no he leído este libro, que es como una biografía intelectual, pero se ve bastante interesante. Luego, también la Universidad Francisco Marroquín publicó en 2024 una biografía hecha por el doctor Julio César de León Barbero, la tienen aquí, se las recomiendo muchísimo. Se llama Pensar lo impensable, y obviamente la biografía en la que me basé y la que más utilicé para esta conferencia, que es la biografía de Thomas Meyer, que salió publicada el año pasado por Anagrama. Bueno, muchísimas gracias.